Vale, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy toca rastrear uno de los fenómenos más alucinantes y, sinceramente, más abrumadores de todo el universo: los agujeros negros. Vamos a hacer un viaje brutal. Pasaremos de verlos como esa superestrella de la cultura pop y la divulgación a desentrañar la auténtica historia de detectives, una historia matemática muy rigurosa que demostró de una vez por todas que no eran un mito. Es un recorrido que conecta esa curiosidad innata que tenemos por el inmenso cosmos con la geometría más dura y estricta del espacio-tiempo. Vamos a ir paso a paso, viendo cómo una simple anomalía teórica, bueno, lo que parecía una simple anomalía, acabó transformando por completo nuestra forma de entender la realidad. 9 millones. A ver, detengámonos a procesar esa cifra un momento, antes de tirarnos de cabeza a la piscina de la física teórica pura. 9 millones. Esa es la asombrosa cantidad de copias que había vendido hasta el año 2020 el tremendo éxito literario Breve Historia del Tiempo. Publicado en 1988 por el físico teórico Stephen Hawking, este libro consiguió algo increíble: acercar una cosmología súper compleja al público general. Intentaba explicar cosas como la teoría de supercuerdas o esa escurridiza mecánica cuántica, y lo hizo con una anécdota genial. Resulta que su editor le avisó de que cada ecuación matemática que incluyera iba a reducir sus ventas a la mitad. Así que, ¿qué hizo? Incluyó solo una, la famosísima E igual a mc al cuadrado. Y este éxito de locos no es solo una anécdota del mundillo editorial, no. Realmente demuestra que existe una fascinación genuina y masiva por entender cómo funcionan los engranajes del universo físico. Y es que, justo en las páginas de ese texto fundamental, Hawking suelta una pregunta existencial profundísima: ¿hubo un principio o habrá un final en el tiempo? Esta frase tan corta captura a la perfección la inquietud humana más antigua que existe. Pero claro, para responder a preguntas filosóficas de este calibre no nos sirve solo con la intuición o con ponernos poéticos. ¿Qué va? Es absolutamente necesario mancharse las manos y sumergirse en elucimientos matemáticos de la relatividad general, que a veces pueden ser un poco áridos, la verdad. Y eso es exactamente lo que vamos a desgranar ahora. Vamos a ver cómo la ciencia teórica pasó de rechazar totalmente las anomalías espaciales a, literalmente, tener que aceptarlas mediante el cálculo puro y duro. Pero antes de llegar a esas respuestas tan profundas, viajemos un poco en el tiempo para ver cómo encajan las piezas. Porque la comunidad científica se resistió con uñas y dientes. Al principio, hablar de agujeros negros era casi un tema tabú en el mundo académico. En 1916, casi recién publicadas las ideas de Einstein, Karl Schwarzschild dedujo que, bajo unas condiciones de masa extremas, ni siquiera la luz podría escapar. El mismísimo Einstein dijo que no, que eso era solo un artefacto matemático, una rareza de los números sin aplicación en el mundo real. Pero las matemáticas son tercas y siguieron su camino. En el 35, Chandrasekhar demostró de manera estricta que una estrella enana blanca no podía pesar más de 1,4 veces nuestro Sol sin volverse inestable. Y para rematar, en el 39, Oppenheimer y Snyder calcularon qué pasaría si se cruzaba ese límite esférico. El resultado era aterrador: un colapso incesante. Estos tres hitos matemáticos sentaron las bases. De repente, el destino trágico de las estrellas masivas empezaba a ser algo ineludible. Para entender de verdad la violencia de todo este proceso, vamos a desglosar el ciclo de vida de una estrella. El primer paso es algo muy natural. Una estrella masiva se queda sin su combustible nuclear y empieza a enfriarse. Su tamaño se reduce poco a poco, pero, ojo, manteniendo toda su colosal masa intacta. El segundo paso es donde la cosa se pone verdaderamente dramática, siempre y cuando la estrella supere ese umbral límite de 1,4 soles. En ese preciso instante, la inmensa fuerza de gravedad aplasta sin piedad la presión térmica interna que mantenía a la estrella estable. Como la gravedad gana el pulso y ya no hay nada en el universo que la pueda frenar, llegamos al tercer paso: una implosión violenta e imparable. La estrella se derrumba sobre sí misma a una velocidad de vértigo, destrozando literalmente el tejido del espacio. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la gran amenaza que aterraba a los científicos: la singularidad. Los cálculos de Oppenheimer y Snyder decían que la estrella masiva se reducía y reducía hasta alcanzar un volumen cero, cero, generando una densidad y una gravedad infinitas. En esta zona, el espacio-tiempo tal y como lo conocemos simplemente se rompe. Deja de funcionar como una única entidad. Cualquier objeto, un planeta, una triste partícula capturada dentro de esta monstruosidad sufriría un estiramiento longitudinal y una compresión lateral constantes. Era un resultado matemático lleno de infinitos por todas partes. Y claro, a la gran mayoría de la comunidad científica de la época esto le parecía un disparate total, un caos tan absoluto que se negaban en rotundo a aceptar que algo así pudiera existir en nuestro universo real.
Esa negación colectiva provocó un verdadero choque de trenes en la física teórica a principios de los 60. Por un lado, teníamos al equipo estadounidense liderado por John Wheeler. Ellos decían, a ver, que salgan infinitos en las ecuaciones solo significa que la relatividad general tiene un límite temporal. Confiaban ciegamente en que en el último segundo la mecánica cuántica aparecería como un escudo para evitar que la gravedad fuera verdaderamente infinita. Pero en el otro bando estaban los soviéticos, Isaac Jalanikov y Evgeny Lifshitz. Ellos decían que ni de broma, que las matemáticas de Oppenheimer estaban mal planteadas directamente. Argumentaban que Oppenheimer se basaba en estrellas idealizadas, esferas perfectas que no giran, y lógicamente en el mundo real y caótico, las deformaciones asimétricas de una estrella frenarían el colapso muchísimo antes de llegar a esa monstruosa singularidad. Bueno, pues nos acercamos al momento álgido de este misterio académico, el instante en que todo da un vuelco. Año 1964. El brillante matemático británico Roger Penrose, un auténtico as de la geometría apasionado por los enigmas de la relatividad, tuvo lo que él mismo llamó, con muchísima humildad, una idea feliz. Penrose se dio cuenta de algo clave: intentar calcular las infinitas variaciones del colapso de una estrella real y asimétrica usando las ecuaciones diferenciales tradicionales era un callejón sin salida. Simplemente era demasiado complejo. Así que, en un golpe de genio, decidió esquivar el problema de toda la vida y recurrir a una disciplina abstracta y geométrica pura, la topología. Con este enfoque tan novedoso, logró saltarse el problema de las formas perfectas y analizó de una vez por todas si el colapso gravitatorio terminaba irremediablemente en una singularidad. Y esto ilustra de maravilla esa geometría abstracta tan asombrosa que se sacó Penrose de la manga. En vez de romperse la cabeza estudiando la materia o el cuerpo de la estrella en sí, lo que hizo fue analizar con lupa el camino que siguen los propios rayos de luz. En matemáticas, a estos caminos los llamamos geodésicas causales, que podemos ver ahí identificadas con el símbolo sigma minúscula. Mediante el uso de la teoría de variaciones y observando cómo el campo vectorial conecta, dobla y desvía estas líneas de luz a través de la variedad del espacio-tiempo, Penrose logró evaluar el destino ineludible de la luz y la gravedad. O sea, pudo demostrar matemáticamente cómo se comporta el espacio sin importar en absoluto la forma o lo asimétrica y deforme que fuera la estrella original antes de implosionar. Una verdadera pasada. De todo este análisis topológico nació un concepto que lo cambió todo por completo: la superficie atrapada. Penrose demostró que durante un colapso estelar severo llega un punto de no retorno, un límite crítico donde la gravedad de la estrella es tan salvaje, tan abrumadoramente grande, que ni siquiera las partículas de luz que intentan escapar hacia el exterior logran conseguirlo. Y eso que se mueven a la velocidad máxima permitida, pues no, son arrastradas violentamente hacia el centro oscuro. Penrose formuló que, una vez que el colapso genera esta superficie atrapada, la propia incompletitud de las geodésicas garantiza, sin ninguna duda, que la formación de una singularidad es absolutamente irreversible. Se acabó el debate. No había escudo cuántico mágico ni asimetría que valiera. La singularidad era un destino matemático 100% seguro. 50 años. Pensemos un momento en el peso de esa cifra. Medio siglo después de las ecuaciones de campo de Einstein. Todo ese tiempo de dudas y de peleas teóricas quedó zanjado de un plumazo con la publicación en 1965 del teorema de singularidad de Penrose. Este documento produjo un giro colosal, un verdadero terremoto en la física contemporánea. Demostró, por fin y para siempre, que los agujeros negros y sus caóticas singularidades no eran un fallo matemático. Podían formarse en estrellas reales, completamente naturales, sin necesidad de que tuvieran una simetría perfecta. La estructura matemática de este teorema era tan indiscutible y elegante que a los mayores escépticos de la época no les quedó otra que rendirse a la evidencia. Hasta el mismísimo investigador soviético Evgeny Lifshitz, del que hablábamos antes, tuvo que retractarse públicamente de sus críticas en 1969, reconociendo el peso irrefutable de esta asombrosa prueba. Y a partir de este pilar matemático tan firme, la historia cierra el círculo maravillosamente y nos devuelve al trabajo de Stephen Hawking. Al analizar las revolucionarias ideas topológicas de Penrose sobre el colapso estelar, Hawking tomó una decisión que sencillamente nos vuela la cabeza. Decidió agarrar todo ese marco estricto y aplicarlo no a una sola estrella, sino a la estructura completa de nuestro inmenso universo entero. Trabajando a fondo, Hawking formuló las versiones de los teoremas de singularidad denominados débil y fuerte. Su conclusión fue magistral y alucinante. Si le damos al botón de rebobinar en nuestro cosmos, en lugar de implosionar como una estrella, la lógica nos dice que el universo debió surgir en sus orígenes a partir de un punto matemático idéntico. De esta manera, logró cimentar el Big Bang en sí mismo como una única y colosal singularidad inicial. Esto supuso un cambio de paradigma masivo. La comunidad científica tuvo que cambiar el chip por completo con las singularidades.
Pasaron de ser esos insoportables y odiados errores de cálculo en la pizarra a ser reconocidos formalmente como estructuras físicas tangibles, casi como los pilares maestros en la arquitectura de nuestro cosmos. Y hay un detalle extraordinario en toda esta historia triunfal que nos demuestra cómo al final la ciencia teórica pura termina siendo reconocida. Fue justamente por esta brillante e indiscutible aportación al entendimiento de los agujeros negros por la que Roger Penrose recibió de manera muy gloriosa el Premio Nobel de Física en el mismísimo año 2020. Para concluir, resulta profundamente inspirador considerar el asombroso viaje histórico y matemático que nos ha brindado este análisis. Es increíble observar un universo fascinante que, impulsado por los intachables desarrollos de Penrose y adaptados a escala gigantesca por Hawking, brota de una singularidad prístina primigenia, solo para ver cómo sus masas estelares más colosales terminan su ciclo vital colapsando irremediablemente en nuevas y oscuras singularidades. Es una simetría tan perfecta, tan cósmica y algo poética, que nos obliga a reflexionar sobre algo enorme. ¿Acaso nos encontramos existiendo apenas en ese frágil y transitorio espacio temporal que separa a dos ineludibles infinitos matemáticos? Es, sin lugar a dudas, un interrogante espectacular, de esos que te dejan pensando y que nos invita a seguir explorando insaciablemente la grandiosa mecánica que sostiene nuestra propia realidad.